Este es el quinto vídeo de la serie Nutripíldoras dentro del proyecto de innovación docente de la Facultad de Enfermería de Valladolid. Yo soy María José Cao Torija, profesora de la facultad. Vamos a hablar de nutrición parenteral. ¿Qué entendemos por nutrición parenteral? Es el aporte de nutrientes por vía extradigestiva. En este caso, cuando hablamos de vía parenteral relacionada con la nutrición, exclusivamente por vía venosa. La vena puede ser periférica o central. La nutrición parenteral debe ser utilizada exclusivamente cuando la función intestinal esté gravemente comprometida y no permita el aporte de nutrientes por esa vía. Puede emplearse también cuando ha fallado la nutrición enteral que se ha tratado de experimentar primero. También podemos emplearla cuando por vía enteral no seamos capaces de cubrir los requerimientos calórico-proteicos. Incluso se puede emplear a la vez que la vía enteral. Incluso podemos emplear la vía parenteral cuando el paciente está siendo alimentado por vía oral como suplemento. Y también podemos emplear la nutrición parenteral cuando la nutrición enteral por alguna razón esté formalmente contraindicada, como puede ser alteraciones derivadas de intervenciones quirúrgicas. Existen distintos tipos de nutrición parenteral. En primer lugar, la nutrición parenteral, a la que se le llama nutrición parenteral simplemente de una manera general, es la nutrición parenteral central o nutrición parenteral completa, que está elaborada a partir de todos los nutrientes que el paciente necesita, es decir, va a tener hidratos de carbono, generalmente en forma de glucosa, lípidos en forma de LCT o MCT, aminoácidos para aportar todos los que sean esenciales, vitaminas y electrolitos y, por supuesto, el agua, que forma parte de todas estas soluciones. La osmolaridad de la nutrición parenteral, cuando es completa, suele ser mayor de 800 miliosmoles por litro. Por eso debe ser siempre empleada en una vena central para evitar las complicaciones de soluciones hiperosmolares en venas periféricas. Se usa esta nutrición parenteral central cuando no se puede administrar otra de más baja osmolaridad porque existen venas periféricas problemáticas. Otra posibilidad de nutrición parenteral es la que llamamos nutrición parenteral periférica, que puede ser completa o parcial, es decir, que puede aportar todos los nutrientes o solo algunos. Es muy frecuente que se administre nutrición parenteral parcial aportando exclusivamente glucosa y aminoácidos. En este caso, la osmolaridad es mucho más baja, siempre inferior a 800 miliosmoles, por lo tanto se puede emplear una vena que sea periférica, como el propio nombre de la nutrición parenteral indica. Existen además otras posibilidades de clasificación de la nutrición parenteral. Podemos hablar de nutrición parenteral hipocalórica, cuando estamos administrando un suficiente aporte de proteínas, pero con un bajo aporte energético. Serán aquellos pacientes en los que no nos interesa aportar muchas calorías porque puedan tener un exceso de peso, por ejemplo. Puede existir, como decíamos antes, la posibilidad de emplear la nutrición parenteral junto con la vía oral o enteral de administración de nutrientes. A esto le vamos a llamar nutrición parenteral suplementaria. Y por último, la nutrición puede darse dentro del propio hospital o incluso podemos enviar al paciente a su domicilio con la nutrición parenteral. En este caso estaremos hablando de nutrición parenteral domiciliaria. Tenemos que considerar que hay pacientes que pueden estar de por vida sometidos a nutrición parenteral, por lo tanto van a volver a su domicilio y es necesario realizar una educación sanitaria tanto del paciente como de su familia o de los cuidadores que vayan a encargarse de él para su correcto control, porque es un sistema de nutrición complicado de manejar. Es importante en la nutrición parenteral, puesto que hemos dicho que existe nutrición parenteral periférica o nutrición parenteral central, los accesos. Los accesos que elegiremos en función del tipo de nutrición y para los que vamos a tener, independientemente del tipo y el que hayamos elegido, una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. No me voy a entretener en ellos porque son prácticamente los mismos que los que vamos a encontrar cuando hagamos accesos vasculares para otras intervenciones de enfermería, como puede ser la administración de medicamentos o de sueroterapia intravenosa. En todo caso, en el caso concreto de la nutrición parenteral en relación con los accesos vasculares, tenemos que considerar que el catéter siempre esté correctamente situado, por lo tanto debemos evaluar la posición del catéter. Nunca debemos reintroducir un catéter que por alguna razón se haya desplazado. Debemos evaluar la posibilidad de obstrucción
si es que observamos que hay alguna dificultad para la infusión o no se obtiene retorno venoso cuando tratamos de extraer con una jeringa. Debemos también, y es muy importante, evaluar la presencia de signos de cualquier alteración local, como puede ser la trombosis venosa, la inflamación, el edema, el dolor o incluso los signos cutáneos de alergia, porque en el caso de la nutrición parenteral tenemos que considerar que el tiempo que va a estar sometido el paciente a la presencia de este catéter puede ser largo. Es importante también a la hora de la nutrición parenteral considerar la elaboración de las mezclas. La elaboración de las mezclas no es ni más ni menos que exactamente eso, la mezcla de nutrientes para hacerlos llegar al paciente a su administración en la unidad de enfermería. La preparación de las mezclas no se puede realizar en cualquier sitio. En este caso, a diferencia de lo que hablábamos con la nutrición enteral, necesitamos esterilidad. Por lo tanto, la preparación de las mezclas de nutrición parenteral se realiza siempre en cabina. Una cabina a la que vamos a llamar de flujo laminar, que consiste en un espacio cerrado por todos los lugares excepto por el que va a intervenir la enfermera en el momento de realizar la preparación y que extrae el aire por debajo de la cabina y lo hace salir hacia el rostro de la enfermera en láminas que expulsan de ese espacio cualquier partícula superior a 2 micras. De manera que se obtiene prácticamente un espacio, si no estéril, por lo menos casi estéril o muy aséptico, desde luego libre de bacterias. La enfermera que lleva a cabo esta mezcla debe estar cualificada y entrenada para ello y considerar una serie de cuestiones que vemos a continuación. En primer lugar, hemos dicho, siempre dentro de una campana de flujo laminar. En segundo lugar, todo lo que se introduce en la campana deben ser productos estériles para mantener esa esterilidad. Tanto los frascos que deben ser lavados antes de introducirlos, los frascos de suero me refiero, con una solución de povidona yodada y alcohol, como todos los preparados, catéteres, jeringas, agujas, que deben abrirse directamente sobre la campana de flujo, igual que si estuviéramos haciendo un acto quirúrgico. Por lo tanto, siempre normas de asepsia estrictas, por supuesto también en el lavado de manos, el enguantado, en este caso sí, con guantes estériles, e incluso el empleo de gorro, mascarilla y bata. Debemos además ser siempre muy rigurosos en la preparación de la mezcla, siguiendo escrupulosamente la pauta, tanto en la cantidad de nutrientes como en la calidad de los mismos, prestando una especial atención a los electrolitos y concretamente a la cantidad de cloruro potásico. Debemos además conocer los aspectos galénicos, es decir, farmacéuticos, que puedan provocar precipitaciones. Hay determinados minerales que no se pueden mezclar con otros. Hay determinadas vitaminas que deben ser administradas siempre con determinados lípidos. Todo eso debe ser tenido en cuenta para que la mezcla sea correcta. Debemos emplear bolsas apropiadas, nunca PVC, siempre etil vinil acetato, lo que conocemos como plástico EVA, que son bolsas multicapa que no absorben nutrientes y permiten que todo lo que esté dentro de la bolsa sea administrado al paciente a través de la vía venosa. Una vez que la bolsa está cerrada y terminada de llenar, nunca se debe volver a manipular para introducir ninguna otra cosa. Si se nos ha olvidado algo, habrá que desechar esa bolsa y preparar otra. Y si es necesario adicionar algo que se prescribe nuevo, pues lo podemos hacer en la vía del paciente, pero nunca en la bolsa. Tenemos, por supuesto, como en la nutrición enteral, etiquetar convenientemente la bolsa con el contenido nutricional de la misma, la osmolaridad del preparado, el volumen total, el ritmo que se prevé de administración y todos los datos del paciente, nombre, apellidos, número de cama y cualquier otra forma de identificación. Incluso a veces emplean códigos de barras. Y por último, una vez cerrada y etiquetada la bolsa, es conveniente poner por fuera otra bolsa, que en este caso debe ser fotoprotectora. Normalmente tiene que ser de un plástico opaco o coloreado, en verde, en granate, que evita que la luz degrade alguno de los nutrientes que estén presentes en la bolsa, como pueden ser fundamentalmente las vitaminas hidrosolubles y algunos minerales. De esta manera, una vez elaborado el doble envase, es cuando se va a transportar hasta la unidad de hospitalización. No quiero entretenerme mucho en la selección de la fórmula porque no corresponde al personal de enfermería la prescripción. La prescripción es siempre médica. Debe llevarse a cabo de una manera individualizada.
aunque a veces en determinados centros sanitarios se realizan según protocolos, en función de los datos analíticos del paciente o por lo menos de alguno de esos datos analíticos que pueden ser comunes a distintos pacientes. Existe además otra posibilidad de fórmulas de nutrición parenteral, que son las fórmulas listas para usar, o lo que se conoce como catering parenteral, es decir, que una determinada empresa nos suministra una serie de fórmulas que pueden ser útiles en distintos tipos de pacientes y que solamente habría que administrar sin llevar a cabo ningún tipo de preparación. En todo caso, cualquiera que sea la fórmula que empleemos, siempre tenemos que saber que no puede contener nutrientes complejos, siempre tienen que estar en su forma más simple, es decir, los hidratos de carbono siempre en forma de glucosa, a veces en forma de fructosa o incluso lebulosa en algún caso, y en concentraciones variables que varían desde un 20% incluso hasta concentraciones muy importantes, como puede ser el 70% de glucosa. Las proteínas nunca van a estar en forma de proteínas, sino siempre en forma de aminoácidos libres, y para poder medir el aporte proteico tenemos que saber el aporte en gramos de nitrógeno, que es de lo que nos informa el preparado, y saber que la equivalencia es que por cada gramo de nitrógeno que lleve el preparado se aportan 6,25 gramos de proteínas, ya que la única fuente de nitrógeno es la proteína. En cuanto a las grasas, sí que podemos encontrar triglicéridos de cadena larga y de cadena media, porque habitualmente circulan por el torrente circulatorio sanguíneo y por lo tanto se pueden volver a administrar. Y las vitaminas y electrolitos que se adicionarán a la mezcla en función de la situación particular analítica de cada paciente. Continuaremos en siguientes vídeos.